la necesite después. Ahí está, perfecto. Bueno, primero algunas cuestiones generales. Vamos ya promediando bastante, el cuatrimestre está bastante avanzadito. ¿Cómo les está yendo con las actividades, con las consignas? ¿Tienen alguna pregunta? Atrasada. Bueno, todo el mundo. Porque voy leyendo los materiales y haciéndome resumen. Resulta que se me hace más fácil ir leyendo y resumiendo. Pero cuando termino de resumir, ya subiste otra actividad, así que me voy atrasando, claro, y atrasando y así sucesivamente. Nosotras las consignas semanales las subimos precisamente una vez a la semana. En general yo espero una semana más, es decir, por ejemplo, hoy esta es la clase número 10. Yo estaba, hoy cuando armaba, digo, ya vamos por la número 10. Creo que la clase 8 era un Padlet, por ejemplo, ¿no? El Padlet sigue abierto, si bien ustedes tenían una semana, si se atrasan un poquito con alguna actividad, no hay problema. Lo que sí les voy a aclarar, igual lo tengo que aclarar para todo el grupo, porque me parece que no es el caso de quien está conectada aquí ahora. Recuerden que al inicio, cuando armamos la materia, cuando presentamos el encuadre pedagógico y demás, habíamos estipulado que las actividades semanales intentaban ser una especie de, no sé, de sustituto de lo que hubiera sido una clase presencial. Nosotras, si hubiéramos tenido clases presenciales, tenemos en el aula la posibilidad de debatir, de hacer alguna actividad, de poner en común un texto, de ver qué entendieron. Entonces, las propuestas de las actividades semanales intentan de alguna manera ocupar ese lugar. Esto significa que no es un requisito indispensable que los estudiantes cumplan con todas y cada una de las actividades semanales. Así como ocurre durante el cuatrimestre, que hay clases a las que algún estudiante falta, porque no sé, lo que sea, aquí también si alguna semana no llegan a cumplir con alguna actividad, no hay absolutamente ningún problema. Pero sí es un requisito que se cumpla por lo menos con el 60% de esas actividades. Así como en el cursado pueden faltar alguna clase, pero no pueden faltar a todas las clases y venir solamente a rendir el parcial, aquí ocurre lo mismo. No puse, obviamente, un requisito como el del cursado, que es el 75% de asistencia. Lo bajé al 60%, pero ustedes calculen que el cuatrimestre tiene 16 semanas, es decir, que las consignas o las actividades semanales van a ser 16. Para acreditar el cursado tendrían que cumplir por lo menos con alrededor de 9 o 10 de esas actividades semanales que se piden. Digo esto porque hay gente que me llamó la atención, que entregó, por ejemplo, el primer trabajo evaluativo y que no había participado prácticamente en ninguna de las actividades semanales, o que se había presentado en el primer foro y después no había cumplido ninguna actividad semanal. Yo hasta ahora tengo 7 clases corregidas. La clase 5 se atrasó un poquito porque la clase 5 fue esa actividad grupal que fue y vino, entonces entre que yo se las devolví a ustedes me las devolvieron a mí, van a recibir la corrección de la clase 5 en estos días, entre hoy y mañana. Pero hasta la clase 7 están corregidas y por ahí quería aclarar esto, dado que ya estamos en la clase número 10 y que tienen que tener esto en cuenta. No van a poder acreditar el cursado si llegado al final del cuatrimestre de las 16 actividades semanales participaron en 2 o participaron en 3. ¿Se entiende? Porque aparte es importante porque ustedes fíjense que lo que se pide en el trabajo evaluativo no es algo total y absolutamente ajeno a lo que se vino haciendo en las actividades semanales. En las actividades semanales se van pidiendo consignas, se van pidiendo actividades que se parecen, que son del mismo estilo que las que después se les piden en el trabajo evaluativo. Entonces esas actividades intentan también ser herramientas para que ustedes puedan avanzar después en la elaboración de las consignas que se les piden en los trabajos.
Esto por ahí igual después yo cuando termine esta clase, dentro de un rato van a recibir un mail donde vamos a aclarar estas cuestiones, pero por ahí quería aclararlo, quería conversarlo, porque bueno, ya veía que estamos como en, no digo al final, pero nos están quedando, sin contar la clase de hoy, 6 clases nada más, 6 semanas. Entonces tendría que por ahí cada uno ir viendo, bueno, las clases de las que participó y tener esta precaución de no quedarse, digamos, en la participación. Obviamente el consejo, lo deseable, lo que se espera es que traten de participar en la mayor cantidad de actividades posibles para tratar de llegar a los trabajos evaluativos con más herramientas. Pero si no llegan a participar de alguna semana, no hay inconvenientes en ese sentido. ¿Está claro? Sí, profe, a mí me pasa al revés, que voy cumpliendo con todas las actividades semanales al día, pero estoy atrasada, por ejemplo, ahora con el trabajo evaluativo. Así que ya directamente entraría a la reescritura. Bien, no hay problema con eso, sí, el trabajo evaluativo, recuerden que esto también, como la fecha que ponemos siempre es fecha tope, los que se entreguen tardíamente son reescrituras. Así que bueno, cada una por ahí con sus tiempos no hay problema, sí por ahí en la reescritura tenemos menos tiempo de después pensar en la posibilidad de una nueva reescritura, que este cuatrimestre yo creo que se va a complicar a diferencia de lo que ocurrió en el primero, ¿sí? Pero de todas maneras no se hagan problema porque al final del cuatrimestre se va a plantear una nueva instancia recuperatoria. Es decir, por ejemplo, quien no aprobó el primer trabajo evaluativo o no lo entregó y tampoco aprobó la reescritura o no la entregó, puede seguir el cursado, puede hacer el segundo trabajo, el tercero, el cuarto, y después al final del cuatrimestre se planteará una nueva instancia recuperatoria de esos trabajos evaluativos que fueron quedando pendientes. ¿Sí? Así que en ese sentido, tranqui, porque la idea es, dentro de lo que los tiempos nos dan y dentro de los límites temporales que tenemos, tratar de construir y generar posibilidades teniendo en cuenta los tiempos que ustedes tienen y las limitaciones que nos impone esta pandemia y esta situación de virtualidad, ¿no es cierto? Yo pensaba también, para que no se junten contenidos y aparte porque ya nos queda digamos, relativamente pocas clases, yo quería el lunes dejarles la consigna del tercer trabajo evaluativo. Por supuesto, como siempre, estamos hablando de dejárselas para que lo entreguen, qué sé yo, 15 días más tarde, pero para que no se sigan juntando contenidos. Si hacemos un corte acá, en el tercer trabajo evaluativo entrarían los contenidos que trabajamos en la clase 8, en la clase 9 y en la clase 10. No, digamos, la idea es no juntar un montón de material en un trabajo evaluativo, entonces estaría bueno, por ahí yo tenía ganas del lunes compartirles la consigna del tercero para entregar, qué sé yo, a fin de mes, supónganse. ¿Qué sería? A ver, voy a mirar el almanaque. ¿Qué día es el lunes? ¿Dónde está el almanaque? Acá. El lunes es 19 de octubre. Supónganse que yo les comparto el trabajo el lunes 19 de octubre y la fecha de entrega va a ser más o menos el lunes 2 de noviembre, una cosa así. No es la intención compartirles el trabajo y que salgan corriendo a hacerlo, pero sí que vayan viendo de qué se trata y aparte hacer un corte con los contenidos. En el tercer trabajo evaluativo entraría la clase 8, 9 y 10. Me parece que es, digamos, una buena cantidad para hacer un corte y no seguir juntando contenidos y juntando materiales, porque si lo presentamos más tarde va a ser más largo. Y después ya nos quedaría al final del cuatrimestre el último. ¿Cómo? ¿Cuántos trabajos evaluativos son? 4. 4 que son, en lugar de 2 parciales largos, digamos, los cortamos por la mitad. Son 4 trabajos evaluativos más pequeños. Los 2 primeros fueron planteados en forma grupal, vieron que los 2 primeros los podían hacer en forma grupal, o en el caso del segundo en parejas. Los 2 que quedan ahora son en forma individual, ¿sí? Ya serían los últimos, digamos. Pero tenía pensado, así que por ahí el lunes se van a encontrar con la consigna del tercero, ¿tá? Para ir pensándolo, para ir viéndolo y aparte para hacer un corte. En el tercer trabajo evaluativo van a entrar los contenidos que trabajemos hasta hoy y nada más. ¿Preguntas, dudas?
Bueno, arrancamos con los contenidos, entonces, si nadie tiene dudas. Cualquier cosa me interrumpen. Nosotras la clase pasada habíamos empezado a trabajar con la unidad 4 del programa, que tiene que ver con 2 problemas filosóficos que tienen que ver con lo que se llama habitualmente filosofía práctica, y nosotras en la unidad 2 y en la unidad 3, que trabajamos con el problema por la pregunta por la realidad, por la pregunta con el conocimiento, trabajamos una parte de la filosofía que en general se denomina filosofía más teórica, si se quiere. Aquí nos metemos a la filosofía, al campo más práctico de la filosofía, y nos metimos con la ética. Y trabajamos la clase pasada, además de presentar a la ética como disciplina, trabajamos con una teoría ética del mundo antiguo, de un autor que ustedes ya conocen, que es Aristóteles, y repito lo mismo que les decía en la clase pasada. Es importante en estas instancias que ustedes puedan poner en diálogo, es decir, filosofía en este sentido, por más que reneguemos, tiene algo, un aire de familia con la matemática. Vieron que en la matemática es como un progresivo. Primero hay que aprender los números, si no sabés contar no vas a aprender a sumar, si querés saber multiplicar tenés que haber aprendido a sumar. Aquí pasa algo parecido. Vieron que los filósofos se pelean entre ellos, discuten entre ellos. Para entender a Kant lo tengo que entender en diálogo con Descartes y con Hume. Y aquí en la unidad de ética, como estamos volviendo a ver algunos autores que ya trabajamos, es importante que ustedes tengan presente la teoría que ya vimos de esos autores, porque lo que ellos plantean en torno a la ética tiene que ver y está relacionado con lo que ellos habían pensado sobre otros problemas como el conocimiento, la realidad. Veíamos cómo la teoría ética de Aristóteles tenía mucho que ver con su idea de causa final, con su idea de que toda la realidad tiene una finalidad, y en este sentido también en el campo de la ética y de la conducta humana, Aristóteles pensaba esta idea. Hoy vamos a trabajar con otras 2 teorías éticas del mundo moderno, una teoría ética de un autor que ustedes también ya conocen, y la otra no conocen los autores, se los voy a presentar hoy. Pero antes, les voy a presentar un dilema. A ver, aquí. Díganme si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, ahí se está viendo. Bien. Este es un dilema clásico de la ética, el dilema del tranvía. Precisamente la ética como disciplina filosófica es la disciplina que se pregunta por qué está bien y qué está mal, qué deberíamos hacer las personas, qué está bien que hagamos, qué está mal que hagamos. Y precisamente para pensar algunas de las teorías éticas y algunas de las problemáticas y de las limitaciones que presentan, es que se suele presentar como ejemplo este dilema. Y este dilema tiene mucho que ver con las teorías que vamos a trabajar hoy. Por eso primero se los quería presentar. ¿Lo pueden leer ahí? Sí. Fíjense, ahí está el dibujito. El dilema tiene que ver, bueno, hay un tranvía que corre fuera de control por una vía. En el camino ahí están 5 personas atadas a la vía. Si el tranvía sigue su curso y si nadie hace nada, va a matar a esas 5 personas, pero por suerte estamos nosotras paradas ahí y podemos apretar un botón que haría que el tranvía cambiara de vía. Pero en la otra vía también hay una persona atada. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué sería lo correcto en ese caso? Este es un dilema ético, precisamente, que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué está bien? ¿Qué hacemos en ese caso? Yo primaría Tenemos que candidato. elegir si matar a una persona o matar a 5. Matar a 5, claro. Pero ¿por qué nos ¿Qué ponen en hacemos? esta posición? ¿Por qué son tan rompehuevos? Yo primaría cantidad, son 5 personas. Una, pero igual me sentiría súper mal por esa una. ¿El resto qué opina? Anabel y Karina están de acuerdo en que, bueno, lamentablemente hay que elegir el mal menor, digamos, apretar el botón que cambie de vía y matar a una persona antes que a 5. ¿Está?
¿El resto están de acuerdo con lo que plantea la chica? ¿Eh? No se puede parar el tiempo de otra manera. Ah, no, precisamente la característica del dilema es que te pone entre la espada y la pared. Las únicas opciones son esas. O sigue, podés no hacer nada, podés decir, no, yo no me hago responsable, que el tranvía siga su camino. O podés matar a una persona. Y no se sabe nada tampoco de quiénes son esas personas. Las 5 son asesinos, ponele, y la otra persona no, y yo elijo matar a los 5. Bien. Claro, pero en eso también, ¿qué determinaría? En el caso de ser asesinos, bueno, sí son asesinos. Pero, ¿y si son asesinos de asesinos, por ejemplo? Pues no podemos decir nosotras, sí, esto sí porque son buenos y esto no porque es malo. O sea, porque no habría que definir en todo caso qué es lo muy malo que hizo como para dejarlo morir, o qué es lo muy bueno que hizo como para dejarlo vivir. Ya demasiado. Y no apretar el botón no es una opción, porque sería igual dejar morir gente, teniendo la oportunidad o la opción de poder remediar, entre comillas. Bien. Esto que plantea Karina es precisamente una de las críticas que se le han hecho a algunas teorías éticas, ¿no? En general, la mayoría de las teorías éticas, tanto la de Aristóteles, que vimos la semana pasada, como las dos teorías que vamos a ver hoy, son teorías éticas que pretenden o que intentan darnos principios, digamos, o normas de conducta universales, en los cuales siempre hay que actuar de la misma manera. Entonces, algunos críticos de las teorías universalistas plantean estos problemas. Claro, así dicho en abstracto, es como fácil pensar que es mejor matar a una sola persona que matar a 5. Pero si empezamos a modificar el dilema y empezar a ponerle rostro a esas personas, la cuestión no se vuelve tan fácil. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, decimos, bueno, imaginemos que la persona que está sola es muy, muy ancianita, muy, muy anciana, y que los 5 son niños, ¿no? O al revés, o imaginemos que el que está solo es un ser querido, es alguien que nosotros queremos y los otros 5 son desconocidos, ¿no? Empezar como a variar, entonces ahí por ahí capaz que no nos queda tan claro qué deberíamos hacer. Cuando hicieron este dilema, cuando se propuso este dilema, la gran mayoría de las personas que respondió lo mismo que están diciendo ustedes, que entre matar a 5 personas y matar a una, sería de alguna manera preferible matar a una sola. Pero después entonces la filósofa, la mujer que inventó este dilema, lo modificó y dijo, bueno, ahora cambiémoslo un poquito. Dice, ahora en lugar de tener que apretar un botón, una pavada lo que se imaginó, pero nos sirve para pensar, imaginémonos que estamos arriba de un puente y que al lado nuestro hay una persona muy, 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 muy obesa. Entonces, que la única manera de detener el tren ya no es apretar un botón, sino empujar a esa persona. Para que el tren es decir, ya no hay una persona atada a la vía y 5 personas por el otro lado, sino que hay 5 personas atadas a la vía y la manera de detener el tren, como pensaba recién Anabel, sería empujar a esa persona y tirarla a las vías. La mayoría, incluso las personas que apretarían el botón, respondieron que no empujarían a la persona del puente. Yo le pregunto a la persona en todo caso, che, ¿estás dispuesto a sacrificar tu vida? Es responsabilidad de la persona, no mía. Te da para tirarte. Onda, son un montón de gente, te podrías tirar. Te inmolás por la luz. ¿Sí? Bien. Vamos a volver dentro de un ratito a este dilema, pero precisamente se los presenté al inicio porque me da pie, me sirve para empezar a presentarles las dos teorías éticas que vamos a ver ahora y que son dos teorías que darían respuestas muy diferentes ante la pregunta
de qué hacer en este dilema del tranvía. ¿Ven mi monitor? Sí. Bien. La primera teoría ética que vamos a trabajar es la de Kant, a quien ustedes ya conocen. Igual que con Aristóteles, para hablar de Kant lo tenemos que poner en diálogo con la teoría del conocimiento que Kant había planteado. Muy brevemente, decíamos que a Kant lo ubicábamos en el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, de la Ilustración, caracterizada por esta fuerte confianza en la razón, en el avance del conocimiento, en el avance científico, y él presenta una teoría del conocimiento que trata de alguna manera de conciliar o de arreglar el debate, la pelea que se venía dando entre las teorías racionalistas del conocimiento, representadas sobre todo por Descartes, y las teorías empiristas del conocimiento representadas por David Hume. Para Kant, decíamos, racionalismo y empirismo son las dos teorías que están mal porque las dos son realistas. Aunque se peleen un montón entre ellas, son las dos realistas. Y el realismo tenía que ver con que precisamente en la relación de conocimiento entre el objeto y el sujeto, el determinante era el objeto. Es decir, el sujeto meramente era contemplativo, simplemente captaba una realidad que ya estaba dada, mientras que el que determinaba el conocimiento era el objeto. Precisamente Kant, con el giro copernicano del que hablábamos, propone invertir esta relación y propone reemplazar a la mirada realista del conocimiento, que él veía representadas en Descartes y en Hume, o sea, en el racionalismo y en el empirismo, propone reemplazar ese realismo por una nueva teoría que él llama idealismo, en donde el sujeto construye el conocimiento. El sujeto construye al objeto, no meramente lo contempla. Es decir, el sujeto tenía, decíamos, ciertas estructuras a priori. Para tratar de entender esto dábamos el ejemplo de los lentes de colores, ¿no? que ya nacemos con esos lentes, entonces construimos al objeto, pero lo construimos de tal forma que, a ver, me está sonando, disculpen, me está sonando la cosita, capaz que hay alguien que se está queriendo enganchar a la reunión. Sí, Lala. Ahí está, ahí la sumé. Hola, Lala. Hola, ¿Cómo va? bien, ¿ustedes? Acá estamos. Buenísimo. Bien, ¿por dónde iba? Díganme. Ah, ya. Decíamos que el sujeto tenía entonces estas estructuras a priori que construyen el objeto de conocimiento. Con esta teoría lo que hace Kant es dar vuelta, invertir la forma tradicional de pensar el conocimiento. Ya no es el objeto el determinante, sino el sujeto. Aquí estoy yendo rapidito porque estoy haciendo un repaso, te lo resumo así nomás de lo que ya vimos de Kant, ¿sí? Un repaso muy rapidito. Entonces, para Kant, el conocimiento es, digamos, como un diálogo o un encuentro entre las dos cosas, las estructuras a priori que están en el sujeto y las impresiones sensibles que están en el mundo, ¿sí? Entonces aquí, de alguna manera, Kant reconoce, por un lado, cuestiones vinculadas con el racionalismo, como la existencia de algo innato en el conocimiento, que no son ideas, sino estructuras vacías, y a su vez reconoce que Hume tenía razón cuando decía que para conocer, sí o sí, hay que comenzar con la impresión, con la experiencia sensible. Ahora, con esta teoría, y aquí en la actividad de la clase 7 tenían que responder algo de esto, donde decía, bueno, en la actividad de la clase 7 yo les invitaba a que ustedes respondieran qué diría Hume y qué diría Kant sobre las tres preguntas que presentaba al inicio el texto de Gustavo Schumann cuando hablaba del conocimiento. Si puedo conocer o no, cuál es el origen o las fuentes del conocimiento y qué cosas puedo conocer. En la respuesta a esta tercera pregunta sobre qué cosas puedo conocer,
Kant claramente diferenciaba la metafísica de las ciencias. En la crítica de la razón pura, Kant nos había señalado que conocer es simplemente captar la realidad como a mí se me aparece, es decir, captar lo que Kant llamaba los fenómenos. Pero no puedo captar la realidad en sí misma, no puedo captar el número. Es decir, que las ciencias sí son posibles. Cuando decimos, bueno, ¿qué puedo conocer? Los objetos de conocimiento de las ciencias sí los puedo conocer, pero lo que plantea la metafísica no. Los grandes temas de la metafísica, que eran esos tres temas, la existencia de un alma inmortal, la libertad de las personas en el mundo y la existencia de Dios, no son posibles de conocer porque no hay impresiones sensibles de esos objetos de los que la metafísica habla. Como, en este sentido, Kant le da de alguna manera la razón a Hume cuando dice, bueno, solamente podemos conocer aquello que podemos poner en diálogo entre nuestras estructuras a priori y las impresiones sensibles. En el caso de la metafísica, no la podemos plantear como conocimiento porque los objetos de la metafísica no son susceptibles de brindarnos una impresión sensible. Dicho de otra manera, yo no me cruzo a Dios caminando por la calle, ni tampoco tengo una impresión sensible de mi alma. No son objetos de los que pueda haber una impresión sensible como para poner en diálogo con esas estructuras a priori del sujeto. Por lo tanto, no son posibles como objetos de conocimiento. Y aquí entonces Kant diferenciaba entre pensar y conocer. La metafísica piensa, puede pensar en sus objetos de conocimiento, lo que no puede es conocerlos. Pero es una tendencia humana natural y aquí es precisamente donde Kant va a empezar a plantear la cuestión ética. La metafísica como ciencia, como disciplina teórica, no es posible. No podemos conocer los objetos de los que la metafísica habla. Pero sí podemos pensarlos. Y sí podemos pensarlos fundamentalmente desde el campo de la filosofía práctica, es decir, desde el campo de la ética, que es el que vamos a trabajar hasta aquí. ¿Se quedó claro este resumen ultra mega chiquitito de la... Es un repasito de la teoría del conocimiento de Kant que ya vimos hace algunas clases atrás? Sí, profe, clarísimo. Bien. Vamos entonces a la ética. Visto y considerando que los objetos de conocimiento de la metafísica no son dables como objeto de conocimiento, Kant dice que hay en las personas algo en lo cual sí tenemos contacto con lo absoluto, dice él. Y ese algo que nos pone en contacto con lo absoluto es lo que él llama la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia moral es la conciencia, dice Kant, que todas las personas tenemos sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Kant va a decir que en el fondo todas las personas sabemos lo que está bien y lo que está mal. Que lo hagamos es otra cosa, ¿no? Yo puedo hacer algo que está mal, pero en el fondo sabía que lo que hice estuvo mal, ¿no? Y en ese sentido, dice Kant, la conciencia moral me manda a la manera de una exigencia absoluta. La conciencia moral me manda sin peros, me manda sin condiciones, me dice qué es lo que tengo que hacer. Digamos, es el Pepito Grillo de Pinocho, ¿vieron? Que la conciencia que todo el tiempo está diciéndome qué es lo que tengo que hacer. En este sentido, Kant va a diferenciar entre el reino del deber ser y el reino del ser. La conciencia moral, dice Kant, que todas las personas tenemos y que está presente en nuestra razón, y para Kant la ética es una cuestión de razón, y en este sentido se parece a la ética de Aristóteles, la conciencia moral, decía, es el reino del deber ser. ¿Qué significa esto? Que la conciencia moral me está indicando cómo deberían ser las cosas, no cómo son. Me está indicando cómo deberían ser. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo voy caminando por la calle y veo que a la persona que va caminando delante mío se le cae la billetera del bolsillo. ¿Qué me dice la conciencia moral? ¿Qué me dice la billetera? ¿Qué me dice la conciencia moral?
Que la devuelva. Que la devuelva. Después yo puedo no devolverla. Después yo puedo decir, pero el que iba delante mío yo lo conozco, tiene un montón de plata, yo la necesito más que él, me quedo con la, qué sé yo, puedo quedarme con la billetera. Pero la conciencia moral me dice que la tengo que devolver sin importar ninguna condición. Por eso la conciencia moral manda de forma absoluta, dice Kant. La conciencia moral no me va a decir, devolvela siempre y cuando él la necesite más que vos. O devolvela a no ser que... No, la conciencia moral me va a decir devolvela. Después yo puedo construir un montón de argumentos por los cuales me quedo con la billetera. Pero en el fondo ya sé que la conciencia moral me decía, no, si es de la otra persona se la tenés que devolver. Entonces, la conciencia moral es una conciencia que no me va a mostrar qué es lo que ocurre en el mundo, sino que me va a mostrar qué es lo que debería ocurrir en el mundo, que es distinto precisamente. El reino del ser es el reino de la naturaleza. En el reino de la naturaleza lo que hay es, dice Kant, imperativos hipotéticos. Ahí está, ahí aparece. ¿Sí? ¿Qué es un imperativo hipotético? Primero, chiquitito, ¿qué es un imperativo? En lengua, si ustedes se acuerdan algo de lengua, cuando analizábamos oraciones en el secundario, cuando veíamos los modos verbales, el modo imperativo de los verbos es el modo verbal que se usa para pedir cosas o para dar órdenes. Por ejemplo, anda a lavar los platos es una oración que está hecha en imperativo, porque me da una orden. ¿Qué sé yo? ¿Podés cerrar la puerta? Fue una pregunta imperativa, es decir, los imperativos son oraciones que se arman para pedir cosas o para dar órdenes. En la naturaleza, si yo quiero pedir algo, o obtener algo, tengo que ajustarme a relaciones de causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, no sé, tener dinero, ¿qué tengo que hacer? Si quiero ¿qué? Tener plata, tener dinero. Trabajar. Nadie dijo robar un banco, nada de eso. Ser política, no. Bueno, si quiero, ese es un imperativo hipotético. Si quiero ganar dinero, tengo que, qué sé yo, ir a trabajar. Si quiero, no sé, comer, tengo que cocinar. ¿Sí? Esos son imperativos hipotéticos. El mundo funciona a partir de imperativos hipotéticos, y los imperativos hipotéticos están sujetos precisamente a relaciones de causa y efecto, de causas y consecuencias, y están sujetos a esas relaciones. En cambio, la conciencia moral no funciona a la manera de imperativos hipotéticos, sino que funciona a la manera de imperativos categóricos. La conciencia moral me indica qué es lo que debo hacer sin ninguna condición. La conciencia moral no me dice, quédate con la billetera siempre y cuando, o devolvé la billetera siempre y cuando. No, la conciencia moral me dijo, ustedes lo dijeron clarito, devolvé la billetera, punto. ¿No? No es que me dijo, devolvé la billetera para ver si te da una recompensa. Devolver la billetera para ver si me va a dar una recompensa es ya correrme al ámbito de los imperativos hipotéticos. La conciencia moral no me manda de manera hipotética, me manda de forma absoluta, de forma categórica. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Profe, sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Vamos bien? Bien. Cuando Kant, el libro sobre ética que Kant escribe se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Cuando nosotros trabajamos la teoría del conocimiento de Kant, yo les di para que ustedes vean el primer capítulo de Mentira a la Verdad que Darío Zeta le dedica a la filosofía de Kant. Pero se habrán dado cuenta, si vieron ese capítulo, que en ese video Darío Zeta no habla de la crítica de la razón pura, que es el libro que nosotras tomamos cuando vimos la teoría del conocimiento. Darío Zeta en ese video toma la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Pero para explicar la ética kantiana, a la que le dedica 2 capítulos, en ese primer capítulo, que es el que ustedes tenían que ver para cuando vimos la teoría del conocimiento,
Darío hace como una introducción acerca de cómo piensa el conocimiento Kant, y por eso yo les di en esa clase que vean ese capítulo. En esta clase se van a llevar precisamente el segundo capítulo donde ya se mete de lleno a la ética kantiana. En este libro, que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres, la primera oración, vos abrís el libro y lo primero que Kant dice es que lo único absolutamente bueno en el mundo es una buena voluntad. Con esta frase, lo primero que está haciendo Kant es distanciarse de la filosofía de Aristóteles, ¿no? Discutiendo o peleando con la filosofía finalista, con la ética teleológica que había presentado Aristóteles. ¿Por qué? Porque para Kant, precisamente la buena voluntad, que es lo único absolutamente bueno en el mundo, no es buena por sus consecuencias. Recién decíamos que la relación de causa o consecuencia no es una relación ética. La relación ética es una relación precisamente que se da de modo absoluto, se da de modo categórico, sin condiciones. Supongamos por caso que, no sé, yo encuentro la billetera en cuestión, pero yo no vi a quién se le cayó la billetera. Entonces la agarro, publico en Facebook, publico en las redes sociales, pregunto a todo el que conozco y no encuentro a la persona dueña de la billetera y no puedo devolver la billetera. ¿Fue malo mi acto? ¿Actué mal por no haber devuelto la billetera? No encontraste al dueño o dueña, así que no. Exacto. No actué mal. Por eso dice Kant que la buena voluntad es lo único absolutamente bueno. Todas las otras cosas no son absolutamente buenas. Todas las otras cosas... intención, la buena voluntad es como la falta de intención en todo caso, de hacerlo por hacerlo. Fue bueno igual, yo tuve toda la intención de hacer lo que la conciencia moral me pedía. Por un lado, Kant aquí está diferenciando entre la buena voluntad, que es buena absolutamente, y todos los otros bienes que no son buenos absolutamente, sino que son buenos de modo relativo, ¿no? Si, qué sé yo, recién decíamos, ¿qué tengo que hacer si quiero tener plata? Bueno, tengo que trabajar. Si yo quiero tener plata para, no sé, salir a pasear con mis hijas, si quiero tener plata para construir mi casa, si quiero, bueno, el dinero es algo bueno. Ahora, si yo quiero juntar plata para contratar un sicario para que asesine a mi vecina porque no me la banco, espero que no me escuche mi vecina porque tengo todo abierto, el dinero se convirtió en algo malo, digamos, ¿no? En cambio, la buena voluntad no es buena dependiendo de lo que hagamos con ella, es siempre buena. Y no es buena por los objetivos que logre, ni por los fines que logra. Y aquí es donde Kant se va a pelear con Aristóteles. Kant dice, la buena voluntad no es buena por lo que logre, no es buena por la finalidad. De hecho, la buena voluntad, la conciencia moral, a veces me puede mandar a hacer cosas que no contribuyen a mi felicidad como pensaba Aristóteles, ¿no? A veces la conciencia moral me dice que tengo que devolver la billetera, incluso aunque yo sé que la persona dueña de esa billetera no la necesita, qué sé yo, es narcotraficante, puede usar la billetera para contratar un sicario, pero la conciencia moral me dice igual que la devuelva, ¿no? Entonces, la conciencia moral me manda a hacer cosas que a veces no contribuyen a mi felicidad. Y Kant va a decir, la buena voluntad no es buena por lo que logra, no es buena por sus consecuencias, ni por los fines que busca. Es buena en sí misma, es buena en modo absoluto, y aquí le está dando palos, digamos, a Aristóteles. El problema de los seres humanos, que ya lo señaló Kant cuando habló del conocimiento, es que los seres humanos no tenemos una razón perfecta. Los seres humanos no tenemos una racionalidad que nos permite conocer todo el mundo en forma perfecta, no tenemos una razón divina.
En el campo de la ética, Kant lo que va a decir que en el ser humano la buena voluntad se convierte en deber, porque el ser humano es como un campo de batalla en donde se da el conflicto entre la razón y las inclinaciones. Es decir, en Dios la buena voluntad sería siempre perfecta y siempre haría lo que tiene que hacer. En el ser humano, la buena voluntad se traduce en el deber, en lo que debemos hacer, y ese deber de alguna manera está, digamos, en conflicto con nuestras inclinaciones, ¿no? En el ejemplo de la billetera, yo les preguntaba qué me dice mi conciencia moral y ustedes decían, bueno, mi conciencia moral me dice que devuelva la billetera. ¿Y mis inclinaciones qué me pueden decir? Mis deseos, mis impulsos. Ay, discúlpame, no escuché. No sé quién habla, pero no escucho bien. Y no siempre los buenos deseos te van a decir que devuelvas la billetera, porque capaz que en ese momento necesitas la plata, tenés una deuda, tenés que comprar remedios o algo y como que dudás. Exacto, ¿no? Las inclinaciones a veces me pueden decir algo que no es lo mismo que me dice mi conciencia moral, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Las inclinaciones me pueden decir, qué sé yo, quédate con esa plata, qué bien, vamos a comprar cerveza con esa plata, qué sé yo, ¿no? Y la conciencia moral, la mejor manera de entender esto es con el dibujito del angelito y del diablo, que por ahí tienen en la ficha de cátedra. Vieron que en muchos dibujitos, incluso anda dando vueltas un gráfico que me parece que es el que tienen en la ficha de Homero Simpson, que está el angelito que le dice lo que tiene que hacer y el diablito que le manda hacer lo que tiene ganas, lo que desea. Precisamente ahí está bien representado en forma gráfica este conflicto que Kant quiere explicar entre lo que me dice la conciencia moral, lo que me manda el deber, y lo que me dicen mis inclinaciones, que a veces no tiene que ver o no es lo mismo que lo que me pide la conciencia moral. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. Teniendo en cuenta esto, Kant hace una clasificación de diferentes tipos de actos y hace esta clasificación dando un ejemplo que él mismo lo da, así que lo van a encontrar, lo voy a dar yo y lo van a encontrar en todos los manuales. El ejemplo es el de un tipo que se está ahogando. Kant dice, supongamos que alguien se está ahogando. Y ese que se está ahogando es, qué sé yo, es un violador. Es una persona que sabemos fehacientemente que o es un asesino. ¿Qué me dicen mis inclinaciones? Ah, yo la salvaría igual porque no soy juez para... No tengo la aptitud para juzgar y decir, no te dejo morir. Aparte, después me queda la conciencia a mí si lo dejo morir. Está bien, pero eso es la conciencia moral. La conciencia moral claramente te dice salvalo. Pero las inclinaciones, ¿qué dicen? Que lo Yo lo deje dejo ahogar. sufrir un rato. No, yo no lo dejo ahogar, lo dejo sufrir un rato. Está bien, perfecto. Esa es la decisión de cada uno, pero aquí hay como una lucha, hay una inclinación que me pide que lo deje que se ahogue y hay una conciencia moral que me dice salvalo. Yo estoy en psicología, los freudianos dirían el ello, el yo y el super yo, ¿no es cierto? El yo está en el medio y tiene que decidir y ahí aparecen estos conflictos como los que señala Anabel, y yo no soy juez, yo no lo dejo que se ahogue, lo salvo, ¿no? Pero suponiendo que lo dejo que se ahogue, yo cometí un acto contrario al deber. Y ese acto fue malo porque lo dejé que se ahogara. Anabel lo señala claramente, dice, y yo después no puedo vivir tranquila con mi conciencia sabiendo que dejé que el tipo se ahogara. Ese acto contrario al deber fue un acto por inclinación contrario a lo que me señalaba el deber. Y fue un acto claramente malo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, se entiende, se entiende. ¿Sí? Sí, se entiende. Ahora cambiemos el ejemplo. Dice Kant, supongamos que la persona que se está ahogando justito, la semana pasada me vino a pedir plata prestada y yo le presté todos mis ahorros.
y me los estaría debiendo. ¿Qué me dicen mis inclinaciones? Yo la salvo, pero no porque me deba plata, porque es persona, al fin y al cabo. Está bien, pero eso, ahí vos te estás yendo al cuarto tipo de actos. Eso es lo que vos harías. Yo no estoy preguntando qué es lo que vos harías. Estoy preguntando qué es lo que las inclinaciones le dirían digamos, qué es lo que nos imaginamos que las inclinaciones pueden decirle a las personas en esa situación. Al margen de lo que cada uno haría. Hay que salvarla porque me tiene que pagar mi plata, según las inclinaciones. Exacto. La inclinación podría decir, salvala para cobrar tu plata. En ese caso, dice Kant, ¿qué ocurrió? Ocurrió que las inclinaciones me decían que salvara a la persona y que la conciencia moral también me decía que salvara a la persona. Ahora, si yo la salvé para cobrar mi plata, ¿yo qué hice? Estoy en la segunda fila del cuadro. Actué de acuerdo al deber, pero por una inclinación mediata. ¿Y por qué esa inclinación fue mediata? Porque esa persona a la que yo salvé fue un medio para obtener otra cosa, en este caso para cobrar mi dinero. Ese acto para acá, no podemos decir que haya sido malo, porque yo salvé a la persona, pero tampoco fue un acto bueno, porque no la salvé, como dice Anabel, por ser persona, sino que la salvé para cobrar mi dinero. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Eso sería que la salvo por conveniencia, entonces, sería como salvarla por conveniencia. Exacto, la salvé porque me convenía salvarla, ¿sí? Lo mismo en el ejemplo de la billetera. Yo devuelvo la billetera porque yo sé que el dueño de la billetera tiene mucha plata, entonces tengo la esperanza de que si se la devuelvo me dé una recompensa. Entonces me quedo tranquila con mi conciencia, pero a su vez quiero obtener algo a cambio. En ese caso, dice Kant, no obraste por deber, obraste por inclinación. Y por una inclinación mediata porque esa persona se convirtió en un medio para obtener algo a cambio. En el tercer caso, el tercer ejemplo que da Kant, dice, nos pide que ahora nos imaginemos que la persona que se está ahogando es alguien a quien nosotros queremos, es un ser querido, es un familiar, una amiga, ¿no? En ese caso, ¿qué nos dirían las inclinaciones? Que la salvemos. Que la salvemos. Ahora, dice Kant, fíjense, nuevamente las inclinaciones me dicen lo mismo que el deber, pero esta vez la inclinación no es mediata, porque yo no la salvé por conveniencia. La persona no es un medio para otra cosa, sino que la persona en sí misma es el fin que yo aprecio. Pero si la salvé por ser un ser querido, nuevamente actué por inclinación y por lo tanto no puedo decir que mi acto haya sido bueno. Nuevamente fue un acto neutro, no fue malo, pero tampoco fue bueno. El único caso en el cual podemos decir que un acto fue moralmente bueno es en el último, que es el que está trayendo acá la clase Anabel, que es el que ella dice, es lo que yo haría. Yo salvaría a esa persona por ser persona, sin importar si es un violador, si es un asesino, si me debe plata o no me debe plata, si es un ser querido o no es un ser querido. Solamente ese último, es decir, la salvé porque mi conciencia moral me indica salvarla porque es una persona. La salvé por deber, sin importar quién era, ni si me convenía o no me convenía. Ese es el único acto que para Kant merece ser llamado moralmente bueno. Ahora fíjense cómo Kant ubicó a la ética bien en el sujeto, bien en la conciencia de cada uno, y aquí estamos, está bien ejemplificado el espíritu de la modernidad, ¿no? ¿Quién sabe si actuó bien o mal alguien a la hora de salvarlo, ¿no? Hay alguien que se está ahogando, nosotros vemos que Anabel se tira y lo salva. ¿Quién sabe si Anabel actuó bien o actuó de forma neutra? Anabel. Anabel nada más. Ella, en su interior, es la única que puede saber si la salvó porque le convenía, si la salvó porque lo quería o si la salvó simplemente porque es una persona. Esa respuesta, es decir, en definitiva, el juez de lo que está bien y de lo que está mal es la propia conciencia de cada uno, de cada una,
en términos kantianos. Y teniendo en cuenta esto es que Kant formula el imperativo categórico del que hablábamos al principio. Kant dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Cuál puede ser la regla, ¿no?, que me permita distinguir en cada situación qué tengo que hacer, qué debo hacer? Kant formula el imperativo categórico de dos maneras. Y en las dos maneras lo que nos pide es que cada vez que actuemos tengamos presente cuál es la máxima de nuestra acción. ¿Qué significa la máxima de nuestra acción? ¿Cuál es la regla, digamos? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el principio que rige nuestro actuar? En el ejemplo de recién, Anabel decía, la salvo porque es una persona. Bueno, ahí Anabel presentó la máxima de su acción, ¿no? Dice, bueno, hay una cuestión de, yo quiero que cuando una persona se está ahogando, la salve, ¿no? Cada vez que una vida humana esté en peligro, hay que salvarla porque es una vida humana. Eso es como una máxima de la acción que se veía en lo que ella planteaba, ¿no? Qué sé yo, en el ejemplo de la billetera. Tengo que devolver la billetera porque no me puedo quedar con lo que es mío. Bueno, cada vez que alguien encuentra algo ajeno, debe devolverlo porque no debe quedarse con lo que es suyo. Sería esa como la regla general, digamos, la ley general, que explicaría por qué en ese caso tenemos que actuar así. Teniendo en cuenta esas reglas, dice Kant, bueno, cada vez que actuamos tenemos que filtrar nuestras reglas por lo que él llama el imperativo categórico, que él formula de dos maneras. La primera manera es esta: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierte en ley universal. Es decir, yo tengo que querer que la máxima de mi acción, esa regla general de la que hablamos, sea una ley universal. ¿Qué significa que sea una ley universal? Una ley en la cual cualquier persona en mi lugar haga lo mismo que yo. Esta es una forma filosófica y elegante de expresar el viejo y querido: no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos, ¿no? Es decir, cuando vos estás por actuar, ¿no? Vos, qué sé yo, a la hora de pensar si quiero devolver o no la billetera, tengo que pensar qué pasaría si se me pierde a mí la billetera, qué me gustaría a mí que hiciera la persona que encuentra mi billetera, o qué me gustaría a mí que hiciera la persona que encuentra la billetera de mi mamá, que es jubilada y cobra la mínima y justito pierde su billetera el día que fue a cobrar, ¿no? Es decir, pero yo tengo... en todo caso, cuando meto mi propio deseo dentro de la máxima. No, no es mi propio deseo. Estoy diciendo, tengo que querer que sea ley universal. Es decir, que cualquier persona del universo en la misma situación haga lo mismo, incluso cuando me perjudique a mí. A eso voy, ¿se entiende? No es que estoy, digo, ¿no? Bueno, qué sé yo, no hay que mentir. Una de los dilemas que se presentan, ¿no?, en esta, nunca hay que mentir. ¿Y qué pasa, qué sé yo, cuando a veces por piedad o por compasión no se les dice toda la verdad a una persona que sufre una enfermedad terminal, ¿no? Entonces ahí es donde aplicamos el imperativo categórico. Fíjense, Kant no nos está diciendo cómo actuar, no nos está diciendo que mintamos o que no mintamos, no nos está diciendo que nos quedemos con la billetera o que no nos la quedemos, no nos está diciendo que salvemos al que se ahoga o que no lo salvemos. Lo que nos está diciendo es, bueno, fíjate, a ver, vos podés aplicarle el imperativo categórico a la máxima de tu acción. Es decir, ¿podés querer que cualquier persona haga en tu lugar lo mismo que vos? Si vos te pensás a vos mismo como una excepción a la regla, no estás obrando bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? No lo entendí. Se corta un cachito, Anabel. ¿Qué dijiste? Que precisamente porque se cortó no lo entendí bien. Decía que si vos te pensás a vos misma como una excepción a una regla general, es decir, no, yo no quiero que mientan, pero en esta oportunidad es una mentirita piadosa. Ahí me estoy pensando como una excepción a la regla. Y precisamente el imperativo categórico lo que me pide es que no me piense como una excepción a la regla, sino que tenga en cuenta que yo, cada vez que actúo, estoy actuando
por mí y por la humanidad en algún sentido. Yo tengo que querer que cualquier persona en mi lugar se comporte igual que yo. ¿Entiende? Ahora sí. Y la segunda formulación del imperativo categórico que Kant plantea es: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin, ahí me quedó repetido al mismo tiempo, y nunca simplemente como un medio. Esa es otra formulación del imperativo categórico. Yo tengo que obrar de tal manera que tenga en cuenta que las otras personas son personas racionales igual que yo. Son personas que tienen una conciencia moral igual que la mía. Por lo tanto, tienen dignidad, tienen derechos. Entonces yo no puedo tratar a nadie como un medio para otra cosa. Ni a mí mismo tampoco. Kant en este sentido condena, si van a dar algunos ejemplos, analizando esto. Él, por ejemplo, condena actos en donde yo mismo me termino tratando como un medio, ¿sí?, para obtener algo a cambio. En los ejemplos anteriores, salvar a alguien porque me debe plata o devolverle la billetera con la esperanza de una recompensa, no pasarían, digamos, en imperativo categórico porque son acciones que ubican a las personas como medios para obtener fines. Y en este sentido Kant lo condena. Ustedes tengan en cuenta que Kant vive en plena época de la Revolución Francesa. Imagínense que en ese momento la Europa ilustrada está escribiendo esos grandes tratados de derechos humanos que después no cumplió nunca, pero los escribió y le quedaron re lindos, y donde se determinaba que todas las personas tenemos dignidad, que todas las personas tenemos derechos, que todas las personas somos iguales. Y estas ideas en esa época eran revolucionarias, porque en la filosofía anterior las personas no éramos pensadas como iguales de nacimiento. Por ejemplo, para Aristóteles o para Platón, las personas no habíamos nacido iguales, las personas éramos desiguales por nacimiento. Había personas que nacieron para ser esclavas y era natural que fueran esclavas para esos filósofos. Entonces ahora se está, fíjense, con la ética kantiana, tenemos un ejemplo claro de cómo la modernidad empieza a plantear y a pensar estas ideas de igualdad que van a dar lugar a las grandes revoluciones burguesas. Fíjense que entonces todo lo que dijimos, ¿sí?, nosotros empezamos explicando a Kant diciendo que Kant dice que la conciencia moral es el contacto con lo absoluto, porque ya que de la metafísica no podemos hablar en el campo de la teoría, tenemos que hablar en el campo de la ética. Y con todo lo que dijimos, lo que hicimos fue desarrollar una de las tres ideas que Kant presentaba de la metafísica. Si ustedes recuerdan, las tres grandes ideas de la metafísica eran las tres certezas de Descartes: el yo, es decir, el alma inmortal; Dios, la segunda certeza de Descartes; y la libertad en el mundo, la tercera certeza de Descartes. Hasta aquí todo lo que dijimos supone que las personas somos libres. Toda esta teoría ética que presentamos es necesario que la supongamos con, digamos, la suposición de la libertad humana. Si las personas no somos libres, todo lo que dijimos no tiene ningún sentido. Es decir, que desde la razón práctica tenemos que pensar que tiene más sentido creer que somos libres que creer que no lo somos. La libertad es un tema del cual desde la teoría, dice Kant, no podemos probarla. De la libertad no podemos demostrar científicamente o demostrar filosóficamente que somos libres. Pero incluso las personas que creen que no somos libres, después en su vida cotidiana actúan como si las personas sí fuéramos libres. Quiero decir, yo puedo decir, no, ¿yo qué voy a ser libre si estoy encerrada con esta pandemia del orto que no me deja salir a ningún lado? No, yo no soy libre si a mí el sistema me oprime, yo no soy libre si a mí el patriarcado, no puedo poner un montón de motivos que limitan mi libertad. Y sin embargo después, no sé, mi hijo se portó mal y yo lo reto, yo me enojo con mi hijo. ¿Por qué me enojé con mi hijo si no creo en la libertad?
Si me enojé con mi hijo, es porque creo que mi hijo podría haber hecho otra cosa, podría haber actuado de otra manera. Es decir, que en el enojo con mi hijo, yo estoy presuponiendo que mi hijo de hacer la macana que hizo, que podría no haberla hecho, si no, no tiene ningún sentido que me enoje. Quiero decir, si se me cae el techo arriba ahora, yo no me voy a enojar con el techo, porque el techo no es libre de caerse. El techo es parte de la naturaleza, es parte de lo que al principio decíamos el reino del ser. No le queda otra que caerse si está mal hecho. Con quien sí me puedo enojar es con el constructor del techo, que podría haberlo hecho bien y no lo hizo. Entonces, en nuestras vidas, dice Kant, si bien no podemos demostrar desde lo teórico que somos libres, sí podemos pensarlo y suponerlo, y de hecho tiene más sentido suponer la libertad que no suponerla. Y esta es como la puerta que se le abre a Kant para pensar también las otras dos ideas. Kant dice, bueno, si tiene más sentido postular que somos libres a que no, también tiene más sentido postular que Dios existe que suponer que no exista, y también tiene sentido postular que tenemos un alma inmortal antes que no tenerla, porque como la ética no contribuye a veces a mi felicidad, tiene, digamos, algún sentido pensar que bien ahora tendrá algún, no quiero decir recompensa, porque precisamente Kant se cuida de no caer en esta lógica de medios fines, porque no, una crítica que se le hace, qué vivo, tanto hablar de que no hay que ser medios y al final hay que actuar bien porque después Dios te va a recompensar, ¿no? No es eso exactamente lo que plantea Kant, simplemente dice, es cierto que desde la teoría no lo podemos saber, pero desde la práctica tiene más sentido pensar que las ideas metafísicas existen a pensar que no existen. ¿Se entendió? La ética kantiana. Sí, se entendió. Volvamos entonces al dilema del tranvía, antes de pasar a la otra teoría. A ver dónde está el dilema del tranvía. Acá. A mí no me quedó muy claro, profe. ¿Quién habla? Ana Yoli. Bien, ¿qué duda te quedó? La parte esa, la última, la de la libertad. Bien, que él dice que en la vida cotidiana la libertad es un postulado de la razón práctica de las personas. Digamos, en nuestra vida cotidiana nosotros actuamos suponiendo que somos libres, incluso cuando después de la boca para afuera digamos que no lo somos, ¿no? Suponiendo, qué sé yo me enojo con el tipo que cruzó un semáforo en rojo. ¿Por qué me enojo con el tipo que cruzó un semáforo en rojo? Porque supongo que el tipo podría haber parado en el semáforo. En la vida cotidiana suponemos la libertad de las personas, y si no la suponemos, no tendría sentido gran parte de lo que hacemos en la vida. ¿Para qué educamos a los niños si suponemos que no van a ser libres después de actuar bien o mal? ¿No? Fíjense que incluso en términos jurídicos, en términos políticos, ¿qué ocurre cuando en un juicio se trata de hacer zafar a un delincuente? Se trata de demostrar que el tipo obró por emoción violenta, que el tipo obró, qué sé yo, condicionado por traumas infantiles. No se trata de encontrar motivos que terminen justificando que en realidad no fue libre de cometer el crimen que cometió, ¿no? Porque si fue libre, merece un castigo y es responsable de lo que hizo. En nuestra vida cotidiana obramos todo el tiempo suponiendo que somos libres. Nos enojamos, qué sé yo, cuando nuestra pareja nos traiciona. Nos enojamos con una amiga que nos miente. Nos enojamos, o qué sé yo, o al revés, o felicitamos a alguien que hizo algo bien. ¿Por qué felicitamos a alguien que hizo algo bien? Porque suponemos que se podría haber tirado a chante, que lo podría haber hecho mal, y sin embargo eligió hacerlo bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es libre en términos de elección,
¿no? Libre en el sentido de tengo la elección de elegir hacerlo bien y lo hago bien. En ese sentido, libre. Exacto, y aparte la libertad es lo que viene a romper la cadena de causas y consecuencias, ¿no? Que hablábamos en el reino del ser. ¿Qué sé yo? Yo digo, si el techo está mal hecho, ¿qué va a pasar? Desactiva el micrófono, si no... Si está mal hecho, se cae. Si está mal hecho, se cae. Ahí hay una causa y una consecuencia. En cambio, en el caso de las personas, no. En el caso de las personas yo puedo decir, mira, esta persona, ¿no? Estos argumentos les encantan los meritocráticos, ¿no? Esta persona creció en un ambiente re complicado, tuvo una familia, no sé, violenta, no pudo ir a la escuela, y sin embargo, mira, el pibe es ingeniero. Quiero decir, ¿no? Todas esas circunstancias condicionan y limitan la libertad. Pero de ninguna manera podemos hablar de causa y efecto, de ninguna manera podemos decir que necesariamente esa persona, por haber tenido esas dificultades, qué sé yo, va a ser, estoy inventando pavadas, ¿sí? Estoy hablando pavadas para que entiendan el ejemplo, necesariamente va a ser narcotraficante. No, ¿se entiende? Precisamente la libertad rompe con esa conexión de causa y efecto. Los seres humanos precisamente somos el ámbito en donde la conciencia moral nos dice lo que deberíamos hacer y después no sabemos qué vamos a hacer. Podemos hacer o no lo que nos pide la conciencia moral o lo que la gente espera que hagamos. ¿Se entiende? Sí, una consulta en relación a la conciencia moral. La conciencia moral es como estas estructuras que dice Kant que tenemos, que es como predeterminadas para todos y todas. Exacto. Esas tres ideas, las tres, primero eso, la conciencia moral es universal, lo tiene toda la humanidad. Y esas tres ideas de las que él habla, para él son a priori también. Para él, todo ser humano piensa en la existencia. Cuando digo de Dios, no hablo del Dios cristiano, digo toda cultura, todo ser humano que pasó por el planeta Tierra se preguntó si no había una realidad suprema, se preguntó si no había algo más allá de la muerte, se preguntó por su propia libertad, como que son preguntas existenciales propias de lo humano que forman parte de esas estructuras a priori de las que habla Kant, comunes a toda la humanidad. Sí. Claro, porque si tenemos las estructuras a priori, entonces en sí, predeterminadamente todos tenemos, y todas, todos, el saber qué, distinguir qué es lo bueno de lo malo. Porque Sí. ahí se me genera la duda. Porque si depende, yo tengo entendido, depende del contexto y demás, vos distinguís cosas que son más buenas o menos buenas, o malas o más malas, en relación a tu propia perspectiva. Sí, en Kant eso no existe. En Kant esa conciencia moral es universal. Sí, precisamente esta es una crítica a la ética kantiana. Kant arma la teoría de una conciencia moral, pero en realidad está hablando de la conciencia moral de quién? Del varón europeo blanco del siglo XVIII, creyente, ¿no? No está hablando de la conciencia son salvajes, son primitivos, porque para ellos están bien cosas que para nosotras son un horror, por ejemplo, ¿no? Sin poder pensar precisamente que la conciencia moral se construye. Para acá la conciencia moral no se construye, es innata a las personas. Todas las personas tenemos esa conciencia, el Pepito Grillo rompebolas de ¿vieron Pinocho? ¿Saben de qué? Ya veo, estoy re vieja, ya veo que nadie vio Pinocho acá. El Pepito Grillo de Pinocho, que todo el tiempo le está diciendo lo que tiene que hacer, bueno, esa es la conciencia moral. Que para Kant es universal, no depende del contexto, ni del género, ni de la cultura, ni nada de eso. Precisamente esta va a ser una crítica que la filosofía posterior le va a hacer a la teoría de Kant. Volvamos al dilema del tranvía. ¿Qué les parece? Perdón, acá, argumentos kantianos. ¿Qué diría Kant sobre el tranvía? ¿Qué hay que hacer? ¿Apretar el botón o no apretarlo? Y hay que apretarlo.
¿Cómo? Tenemos la libertad de elegir, porque no sé si está bien apretarlo o no, en términos kantianos. Ajá. O sea, tenemos la libertad de elegir apretarlo, pero el apretarlo es causa-consecuencia. Oh, no me gusta Bien. tu materia. Bien, y pensemos en el imperativo categórico, ¿no? En términos kantianos, apretar el botón es usar a esas 5 personas como medios para salvar a uno, ¿no? O qué sé yo, no está muy claro. Vos dijiste sería caer. Porque al fin y al cabo, apretando un botón, alguien se va a morir. Pero si no lo apretás, no hiciste nada, y está mal no hacer nada cuando tenés la posibilidad de hacer algo para salvar por lo menos a 1 o a 5 personas. Pero si lo apretás, estás matando a alguien sí o sí. Ay, no. Bien, fíjense, hay autores que creen, este dilema se inventó o se dio como ejemplo muy posterior a Kant, o sea que no sabemos qué habría respondido Kant, pero algunos intérpretes dicen que Kant sería partidario de no apretar el botón, porque precisamente si aprieto el botón, yo soy causante de la muerte de esa persona. En cambio, si no aprieto el botón, yo no soy causante de la muerte de nadie, sino que fue el tren solito el que mató a esas personas, ¿no? Pero fíjense, desde la ética, este dilema presenta grandes dificultades a la ética kantiana. Desde la ética kantiana no sabríamos cómo responder a esto, porque de todas maneras podemos pensarnos como causas. Dice Anabel, y bueno, qué sé yo, y si no hago nada, también soy responsable de no haber hecho nada para salvar a nadie, ¿no? ¿Algo más? Basta, Macarena, ya. Digamos que si yo no aprieto el botón, A ver, esperen. lo que soy es espectadora de un accidente. Exactamente. Esa es la interpretación que muchas personas hacen. Si vos no apretás el botón, simplemente ves un accidente. No sos responsable de haber causado la muerte de nadie. Sí, pero sos responsable de tener la opción de hacer algo para evitar el daño mayor, y no lo haces, te quedás ahí haciendo la nada misma, y no está bien no hacer algo cuando podés. Por acción, pero sí sos responsable por omisión, ¿no? No hiciste nada, pero omitiste hacer lo que podrías haber hecho. Exactamente. Exactamente. Esa es la cuestión. Bueno, a ver qué hora es. Bueno, estas se las voy a presentar rapidito porque esta teoría es más fácil. Después cualquier cosa me preguntan. Así no se nos hace tan largo porque ya llevamos mucho tiempo. Esta otra teoría, que es la teoría utilitarista, precisamente se pelea con la ética kantiana. La teoría utilitarista es una teoría que surge en Inglaterra, posterior a Kant, también es una teoría ética, obviamente europea, posterior a Kant, y que retoma la idea de finalidad. Es decir, que se va a pelear con Kant en el sentido de que va a rescatar la idea de que lo que está bien y lo que está mal tienen que ver con los fines de las acciones. Para los utilitaristas, lo que está bien y lo que está mal tienen que ver con las acciones o con las consecuencias que las acciones generan y no con los principios como pensaba Kant, ¿no? Para los utilitaristas que están muy ligados al desarrollo del capitalismo, imagínense la Inglaterra de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX,
nacimiento del capitalismo, en donde claramente las acciones humanas tenían que buscar fines, y esos fines tenían que ver con lo que estos autores van a llamar utilidad. Esto ya lo dijimos. En ese momento en Inglaterra se estaban dando debates, que incluso va a generar, en el siglo XVII había generado una revolución muy grande entre los defensores de las monarquías que venían gobernando Inglaterra y los defensores de un gobierno más democrático que estaban haciendo. Para los utilitaristas, entonces, y en este sentido se van a parecer a Aristóteles, lo que está bien es lo que contribuye a la felicidad. Y la felicidad es entendida en términos de utilidad. El bien o el mal se entienden como las consecuencias de las acciones. En este sentido, los consecuencialistas, los utilitaristas, le van a decir a Kant, mira Kant, no es lo mismo salvar o no salvar a la persona. Si vos te tirás y podés salvar a alguien que se está ahogando, tu acción es mejor que si te salvás y no la podés salvar. Es más bueno poder lograr el fin que buscás que no lograrlo. Las consecuencias de las acciones importan, y las acciones buenas son aquellas que contribuyen a la felicidad de las personas, rescatando en este sentido la idea de felicidad. Lo que los utilitaristas van a compartir con Kant son estas ideas de que la ética tiene que ser igual para todo el mundo, que hablábamos recién con Kant, y universal. Es una ética utilitarista y igualitarista y universalista, igual que la kantiana. Y el principio de la ética utilitarista, digamos lo que sería el reemplazante del imperativo categórico, es que las acciones buenas son las que dan mayor felicidad para el mayor número de personas. Lo bueno es lo que genera mayor bienestar para la mayoría de la gente. En ese sentido es como mucho más sencillo que toda la elaboración kantiana. Y es una ética que tiene connotaciones políticas también, porque fíjense, la mayor felicidad para el mayor número está fuertemente vinculado al principio de la mayoría democrática. Lo bueno es lo que le convenga a la mayoría, lo que quiera la mayoría. El creador de esta teoría es Jeremy Bentham. A Jeremy Bentham quizás lo escucharon nombrar porque su teoría es muy analizada por Michel Foucault, porque Bentham fue quien inventó el conocido panóptico. Si han estudiado en alguna otra materia Foucault, si han estudiado esta figura del panóptico y cómo Foucault cuestiona el panóptico, precisamente Bentham fue quien propuso que las presiones inglesas tuvieran un panóptico. ¿Saben de qué estoy hablando cuando hablo del panóptico? Sí, ¿te lo recordás? Sí, No, sí, después sí. se lo recuerdo. El panóptico era como una construcción circular que se ponía en el medio de las prisiones, y arriba de la construcción había como, digamos, era todo vidriado. Entonces los guardias, en lugar de tener que estar vigilando todo el tiempo a todos los presos, lo que hacía era ubicarse en esa torre alta, y como era circular y tenía todo vidriado alrededor, tenía vista panorámica hacia toda la prisión. Entonces ahorraban costos de vigilancia. Y por otro lado, generaban una vigilancia mucho más efectiva, porque el tipo que estaba arriba de la torre veía toda la prisión, pero los presos no veían la torre. Entonces, no sabían cuándo había alguien o no en la torre. Entonces es como que las 24 horas del día podían llegar a estar siendo vigilados y nunca sabían si los estaban mirando o no. Y esa modalidad de construcción que se inició en las cárceles y que Bentham propuso para la cárcel, se reprodujo después en, por ejemplo, escuelas, ¿no? Fíjense que en las escuelas muchas veces está esta distribución en donde la dirección tiene una ubicación estratégica, y desde la dirección se ve el patio, se ven las aulas, ¿no? O esto de que todas las aulas den a la galería y tengan ventanas como para estar viendo todo el tiempo qué ocurre en las aulas o en el patio de la escuela. Foucault analiza mucho esto y lo cuestiona. Pero bueno, era simplemente para contextualizar a Bentham. Bentham, que es el fundador de la teoría utilitarista, va a entender a la felicidad en términos de placer. Y aquí es donde se va a correr de Aristóteles. La felicidad de los utilitaristas no tiene nada que ver con la razón aristotélica y el término medio y la filosofía.
La felicidad de Bentham es el placer y la ausencia de dolor. Lo que me hace feliz es lo que me genera placer, en ese sentido. El problema que se le presenta a Bentham es cómo se mide el placer y cómo compararlos. Por un lado, porque las cosas que nos dan placer no son iguales para todas las personas, y por otro lado, porque para una misma persona, a lo largo del tiempo, va cambiando las cosas que le dan placer. Qué sé yo, cuando éramos chicos nos encantaba la calecita, capaz que ahora nos subimos a la calecita y vomitamos todo. ¿No? Las cosas que nos generan placer son diferentes, no solo entre personas, sino en una misma persona a lo largo del tiempo. Entonces, Bentham propone, para clasificar a los placeres, un criterio cuantitativo que termina siendo prácticamente una fórmula matemática. Él propone estos criterios, ¿no? Para evaluar un placer y para saber a cuál darle prioridad, hay que tener en cuenta la intensidad, la duración, la certeza, la cercanía, bueno, todo eso que ven ahí. Es decir, qué sé yo, un placer más largo es preferible a un placer más corto. Ahí hablé de la duración. Un placer más intenso es preferible a uno menos intenso. Qué sé yo, un placer que yo, no sé, ponerle estudiar, tener un título y tener una carrera. Pero yo proyecto que me va a dar placer a lo largo de toda la vida, entonces es preferible ese placer a uno más cortito, de menor extensión, ¿no es cierto? Estos criterios le sirven a Bentham para distinguir y clasificar entre los diferentes placeres. Y de alguna manera este criterio que propone es un criterio objetivo, y la ética, como les decía recién, termina pareciéndose a la economía. ¿No? Bueno, a la hora de tomar una decisión, ¿qué hacemos? Calculemos, a ver qué placer es más intenso, qué placer es más corto, qué placer es más largo, qué placer es más certero, qué placer es menos certero, ¿no? Es preferible un placer del cual tengo certeza que va a ocurrir a un placer que capaz que ocurre a lo mejor en el futuro. Atrás de Bentham viene Stuart Mill, que es quien elabora. Stuart Mill fue alumno de Bentham y él elabora mucho mejor la teoría utilitarista y propone otra mirada acerca de los placeres. Precisamente le va a decir a Bentham que no todos los placeres son iguales y que además las personas valoramos otras cosas que no solamente pasan por el placer. Muchas veces aceptamos y queremos someternos a algo que no nos genera placer porque tenemos en cuenta que en el futuro podemos llegar a tener un placer mayor que el de este momento. Qué sé yo, me pongo una vacuna que no me gusta porque sé que a la larga es mejor. Entonces Stuart Mill distingue entre placeres superiores e inferiores. Es decir, mientras que Bentham diferenciaba por cantidad a los placeres, por criterios cuantificables, Stuart Mill va a decir que en realidad los placeres son distintos por calidad, que los placeres no son todos iguales, que hay algunos mejores y otros peores. Y para diferenciarlos propone algunos criterios, ¿no? Y obviamente va a sostener que son preferibles los placeres superiores. ¿Qué criterios propone para distinguirlos? Él dice, supongamos dos placeres, ¿no? Dos cosas que están bien porque me generan felicidad. Por ejemplo, por un lado, el placer de comer un asado, y por otro lado, el placer de, no sé, contemplar una obra de arte que me gusta mucho. ¿Cuál de estos placeres? ¿Cuál era el primero? Comer un asado muy rico, ¿sí? Y por otro lado, contemplar una bellísima obra de arte, ¿no? Él dice, bueno, entre dos placeres, ¿cuál es preferible? ¿O cómo reconocer cuál es superior? Primero y principal, el primer criterio es que la mayoría de la gente que experimentó los dos prefiere uno de ellos, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente que comió asado y la mayoría de la gente que contempló obras de arte, y cuando hablo de contemplar obras de arte, Stuart Mill dice, y que están educados y que tienen la formación para disfrutar esa obra de arte, entre los dos placeres, la mayoría de la gente que experimentó los dos
prefiere uno de ellos. Claramente, si yo experimenté los dos y para mí los dos son placeres y prefiero uno, y la mayoría de la gente piensa igual que yo, entonces el que preferimos es mejor que el otro. ¿Entiende? El segundo criterio es que no resignamos mi porción D1 por un aumento de B. Es decir, no resigno contemplar la obra de arte por una porción más de asado, ¿no? Estoy dando dos ejemplos extremos y burdos para que se entienda, ¿no? Es decir, no estoy dispuesta a resignar el placer superior porque aumente la cantidad del inferior. Incluso cuando obtener A cause más displacer que obtener B. A veces los placeres superiores, dice Stuart Mill, pueden generar displacer en el sentido de que me generan sacrificios, ¿no? Muchas veces, qué sé yo, tengo que trabajar para pagar la entrada al museo, por decir algo, o tengo que hacer cosas que no me gustan para acceder a la contemplación de los placeres superiores, pero así todo, la mayoría de la gente prefiere acceder a esos placeres. Y esa preferencia obviamente es libre, no está basada en ninguna obligación. Entonces, Stuart Mill va a decir que hay placeres superiores, que esos placeres superiores en general tienen que ver con lo intelectual, con el arte, no con las facultades superiores de las personas, y que son preferibles a los placeres inferiores. Entonces Stuart Mill, bueno, a diferencia de Bentham, fíjense, no limitó la felicidad al placer y además presenta como un ideal más parecido a Aristóteles en el sentido de pensar en la superioridad humana, en la dignidad, en la felicidad como excelencia. El problema que nos interesa es pensar esto en términos políticos, porque el problema de los utilitaristas era que esta teoría les tenía que servir para tomar decisiones políticas, para tomar decisiones sociales. Y en este sentido es que necesitamos comparar entre los diferentes placeres de las diferentes personas. Aquí el texto que tienen les habla de que, bueno, entonces a la hora de pasar al ámbito de la política, muchos utilitaristas prefirieron cambiar la palabra felicidad, que los utilitaristas venían usando, por la palabra bienestar, que es como que es un término más neutral, más objetivo para medir el bienestar de la población. En términos políticos, lo que suponen los utilitaristas es que las personas somos racionales y autointeresadas, es decir, que todas las personas buscamos nuestro bienestar. Todas las personas buscamos tener más de lo que nos gusta. Si a mí me gusta, qué sé yo, no sé, me da placer algo, todas las personas buscamos tener eso. Y en este sentido, el Estado, la esfera política tiene que tomar medidas para fomentar que se logre eso. Y el problema era la pobreza. El problema era cómo hacemos con las personas que, si yo supongo que todas las personas buscan ser felices, que buscan su bienestar y que tienen derecho a hacerlo, ¿para qué sirve el Estado? ¿No? Entonces los utilitaristas propusieron este principio, que es el principio de utilidad marginal decreciente. Los utilitaristas van a creer que cuanto más cantidad yo tengo de un bien, menos utilidad le doy. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen muchísima hambre, estamos muertas de hambre. Y vemos una porción de pizza. ¿Cuánto vale esa porción de pizza? Estoy muerta de hambre. ¿Qué valor le doy a una porción de pizza? Y si estamos muy muertos de hambre, en teoría es como una porción muy valiosa. Es muy valiosa. Ahora, cuando yo me comí 5 porciones de pizza y veo la sexta, ¿qué valor le doy a la sexta? Y si ya no tengo tanta... No tiene valor. No tiene tanto peso. Ya no tengo más hambre. El principio de utilidad marginal decreciente es un principio que propusieron precisamente para justificar que el Estado redistribuya riquezas,
¿no? Las personas ricas que tienen muchísima cantidad de un bien, le dan menos provecho a ese bien que las personas más pobres que no tienen ese bien y que lo pueden valorar y darle mucha más utilidad. Entonces, cuanto más cantidad que tengo de un bien, menos utilidad le doy. Entonces, este principio justifica la redistribución de riquezas por parte de las instancias políticas y por otro lado también se van a plantear estas cuestiones que les decía recién de la democracia representativa. El interés social va a pasar a ser entonces la suma de los intereses individuales y la suma de los intereses de la mayoría de las personas. Bueno, esto después lo van a leer, cualquier cosa si tienen dudas me avisan, ¿no? Aquí hay dos corrientes distintas que se van proponiendo dentro del utilitarismo. Para el utilitarismo de actos, el bien o el mal de una acción se determina según el dolor o el placer que me genera, mientras que para el utilitarismo de reglas, el bien o el mal se determina según una regla general. Por ejemplo, yo prometo, les prometo a ustedes que, no sé, ¿qué promesa les puedo hacer? Que no va a haber más parciales. Bueno, yo, no sé, les prometo que no tienen más parciales, ¿no? Se supone que tengo que cumplir esa promesa porque se las hice. Pero resulta que después ocurre algo, a ver qué puede ocurrir. No sé, que resulta que, ya sé, el gobierno saca una beca y a ustedes les dan, no sé, 30.000 pesos a cada una si aprobaron 4 parciales de una materia. En ese caso, ¿qué es lo que diría el utilitarismo de actos? No cumplas la promesa. Surgió un bien mayor que justifica que la promesa no sea cumplida, ¿no? Entonces, en ese caso, cumplir la promesa genera más dolor porque no me permite acceder a la beca, entonces no cumplas la promesa. ¿Se entiende el utilitarismo de actos? Bajo el utilitarismo de actos se justifica, digamos, violar el imperativo categórico, ¿no? Qué sé yo, bajo el utilitarismo de actos yo podría decir, no salvo a la persona que se está ahogando, porque la persona que se está ahogando es un asesino en serie, y si lo salvamos después va a salir a matar más gente. Entonces, si lo salvo, yo voy a ser responsable de la muerte de más personas. Entonces, es mejor para la sociedad dejarlo que se ahogue. El utilitarismo de actos mide el bien o el mal según el placer o el dolor que le genera una acción a una persona. Mientras que el utilitarismo de reglas lo que propone es proponer reglas generales, ¿no? Decimos, bueno, en general, ¿qué es mejor para la sociedad? ¿Cumplir las promesas o no cumplirlas? En general, así en abstracto. ¿Qué es mejor? Socialmente. Cumplirlas. Y suponemos, Depende, si el cumplirlas les genera un bienestar a una mayor cantidad de gente, sí, si no, no. bien, pero ahí estamos en el utilitarismo de actos. El utilitarismo de reglas, ¿qué es lo que le va a contestar a esto? Y si entonces la promesa depende, ya no es más promesa. ¿Para qué sirve la promesa? Si la puedo cumplir o no. ¿No? En general, el valor de una promesa depende de que precisamente tiene que ser cumplida. Entonces, tendríamos, dice el utilitarismo de reglas, que implementar la regla de que es mejor cumplir las promesas socialmente, incluso cuando haya excepciones en donde cumplirla traiga más mal que bien. El ejemplo que tienen en el texto es, imagínense que yo tengo una amiga, un amigo que está a punto de morir y me hace prometerle que yo le voy a cuidar a su hija, ¿no? Pero resulta que después que esa persona muere, la nena está mejor en otro lado. Entonces, ¿qué hago? ¿Cumplo la promesa a mi amiga o no? Para el utilitarismo de actos no haría falta que cumpla la promesa. Si voy a generar un bien mayor dejándola en otro lado y no cumpliendo la promesa, no haría falta cumplirla. Para el utilitarismo de reglas la tendría que cumplir
porque en general a nivel social la sociedad funciona suponiendo que las promesas deberían ser cumplidas, ¿no? Cuando yo le pido a alguien que me prometa algo, precisamente estoy confiando en que eso es una promesa. Si no, mi amiga, ¿para qué me hizo prometerle eso? ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema del utilitarismo? Fíjense este cuadrito que les puse acá. Supongamos 3 sociedades, la sociedad A, la B y la C. En la sociedad A hay un grupo o una persona que tiene 800 unidades de un bien cualquiera, inventen el que quiera, 800 pesos, suponete. El grupo 2 tiene 200 y el grupo 3 no tiene nada. En esa sociedad hay un total de 1000 unidades de ese bien, supongamos 1000 pesos. En la sociedad B, el grupo 1 tiene 400, el grupo 2 tiene 300 y el grupo 3 tiene 100, en total hay 800. Y en la sociedad C los 3 grupos tienen 300. Para el utilitarismo, ¿cuál de las tres sociedades sería mejor, más justa? ¿Qué les parece? Para el utilitarismo. El C. No. No, porque no habría como algo a lo que aspirar que sea mejor y como que pierde el valor. En todo caso sería Hay que aspirar a la suma mayor de utilidades. en el A, porque todos los que están abajo van a querer aspirar al grupo 1. En cambio, en la sociedad 3 ya estamos todos iguales, no aspiramos a nada y no hacemos mérito para llegar a tener más, porque tiene todo el mismo valor. Bien, entonces, ¿qué sociedad preferiría un utilitarista? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál? La A. ¿Saben por qué preferiría la A? Porque en la A hay más cantidad, en la A hay más utilidad, hay más bienes, hay 1000. Y esta es la crítica que se le ha hecho al utilitarista. Fíjense, el grupo 2 y el grupo 3 están mejor en cualquiera de las otras 2 sociedades. Esto, por supuesto, es un caso hipotético, ¿no? Pero el grupo 2 está mejor en B y está mejor en C. El grupo 3, ni que hablar, que está mejor en B y en C. El único grupo que está mejor en A es el 1, que es el que más tiene. Y sin embargo, para un utilitarista, la mejor sociedad sería la A, porque es la que tiene mayor cantidad de un bien. No le importa al utilitarista cómo es repartido ese bien. Y esta es la trampa o la mentira de las estadísticas. ¿Vieron cuando en los noticieros te hablan del PBI, de no sé qué, ¿no? Precisamente esta es la gran trampa, ¿no? Cuando en una estadística nos dice, bueno, en la Argentina el salario promedio es de, estoy inventando, 20.000 pesos. ¿Qué es lo que no nos está diciendo esa estadística? No nos está mostrando la desigualdad. El salario de 20.000 pesos no significa que todas las personas ganamos 20.000 pesos. Significa que hay personas que ganan millones de pesos y personas que no ganan nada. Y vos sumás todo y después dividís y te da 20.000. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Precisamente esta es una crítica. El utilitarismo legitima las desigualdades. Sumar las utilidades no siempre genera bienestar a los individuos particulares. Que en una sociedad haya mucha cantidad de un bien no significa que los individuos estén bien, porque hay que ver cómo se reparte después ese bien. Entonces, esta crítica genera un problema de justicia distributiva. Y los kantianos, una crítica que le van a hacer al utilitarismo es que confunden el ser con el deber ser. Recién con Kant decíamos, una cosa es el ser y una cosa es el deber ser. Entonces los kantianos, ¿qué es lo que les dicen a los utilitaristas o qué es lo que les critican? Que el hecho de que las personas busquemos el bienestar, busquemos el placer, busquemos tener más cosas, no significa que esté bien que lo hagamos. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que deberíamos hacer, ¿no? El utilitarismo es como que deriva una teoría ética
de algo que ocurre en los hechos, en la sociedad, y no se pregunta o no mira, no analiza críticamente si eso debería o no debería ocurrir. Y esta teoría nos respondería mucho más fácil el dilema del tren. Si volvemos ahora para cerrar al dilema del tren, ¿qué diría un utilitarista? ¿Qué hay que hacer? Hay que salvar al que tiene mayor cantidad de gente. Exacto, claramente. ¿Qué hay que hacer entonces? Apretar el botón. Y salvar a 5, ¿por qué? Porque 5 son más útiles o generan un bien mayor 5 personas en la sociedad, entre comillas, que una sola. Y aparte es más cantidad. Es mejor salvar a 5 que salvar a 1. Claramente, un utilitarista no tendría dudas en esto. E incluso se presenta muchas veces esta cuestión, ¿no? Que hablábamos al principio, ustedes mismos le hicieron críticas al utilitarismo. El utilitarismo no mira, por ejemplo, las emociones. Ustedes dijeron, ay, si los 5 son asesinos o son delincuentes, o si la persona que está ahí es un ser querido, ¿no es cierto? El utilitarismo simplemente convierte a la ética en una cuestión económica, en una cuestión de cálculo de utilidades. Salvar a 5 es mejor que salvar a 1, listo, salvemos a 5. Sin importar otras cosas, ¿no? En términos políticos, bueno, en esta sociedad, tener, qué sé yo, más plata es mejor que tener menos. Entonces tengamos más plata. Después, ¿cómo la repartimos? ¿Qué hacemos con esa plata? Eso al utilitarista no le importa. Bueno, gente, preguntas, dudas. En la actividad de esta semana se les presentan casos concretos, para precisamente encontrar en esos casos argumentos kantianos y argumentos utilitaristas, porque vieron que son dos teorías bien contrapuestas entre sí. Si no hay dudas, igual recuerden que el lunes, yo este lunes pasado no les escribí porque era feriado, pero los lunes a las 19 horas estoy a disposición en clases de consulta. Así que si ustedes tienen dudas, si les quedaron preguntas, porque por ejemplo el secretario fue medio rápido por la hora, porque no quería que la clase se haga tan extensa. Si a la hora de leer tienen dudas, preguntas, lo que sea, me avisan. Bien. ¿Dudas, preguntas? Si no, damos por finalizada la clase aquí, musicalizada. Bueno, chicas, nos estamos viendo el jueves que viene, no nos encontramos así, ¿sí? El jueves que viene, y precisamente por eso, fíjense, las dos teorías de hoy son como bastante ricas, por eso propuse hacer un corte acá, hacer trabajo evaluativo acá, porque me parece que seguir sumando es complejizar más algo que no hace falta. Bueno, hasta dentro de 2 semanitas. Chao. Chao, profe.